Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a una clase más del judaísmo del primer siglo, el judaísmo de Yeshua. Soy la morada Mariela Pérez Rosas del ministerio Yeshua Shemi. Bueno, el día de hoy tenemos esta clase verdaderamente que vamos a estar aclarando los términos, sobre todo que usa Yeshua cuando dice lleven mi yugo sobre ustedes. Así que esta clase se trata de esto, ¿cómo se llama? Trata de entender, como estamos aprendiendo, que todas las palabras, todo lo que dijo Yeshua tiene que ver en un contexto rabínico, un contexto de pensamiento hebraico, o sea, de la mentalidad, la cultura, en fin. O sea, por eso les digo, no es solamente lo que él está diciendo, o sea, nosotros entendemos las cosas muy por encimita, pero tenemos que entender, o sea, qué es lo que está entendiendo ese pueblo. El pueblo cuando Yeshua estaba hablando, qué es lo que entendían. Entonces, vamos a ver, el título es del pasaje que está en Mateo, donde Yeshua dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y harán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Mateo 11, 29, 30. Por supuesto, cuando nosotros pensamos en un yugo, nosotros sabemos que, pues, como vimos en la imagen, o sea, la imagen que les puse al principio, ok, vamos a volverla a poner aquí, ahí está, ok, ¿qué es lo que nosotros vemos, pues, ay, no le cambié, ok. Déjenme cambiarla nuevamente, ok. Cuando nosotros hablamos de un yugo, esto es lo que es un yugo. O sea, esto es lo que está diciendo Yeshua. Cargan este yugo, o sea, más o menos, los yugos, ¿para qué se utilizaban? Los yugos se utilizaban en los animales, sobre todo en los bueyes, para poner el labrado de la tierra. Pero también, sobre todo, tenemos que entender aquí hay algo que lo que se trata es, cosa, el yugo también estar ligado, o sea, cuando habla de yugo en esta palabra de Yeshua, se entiende, por ejemplo, o sea, era costumbre poner un buey grande con un buey pequeñito en un yugo para que el buey grande le enseñara al chiquito, al más pequeño, cómo caminar, cómo labrar la tierra. O sea, esto es algo que se practicaba, ¿ok? Y se practica creo que hasta el día de hoy. Entonces, eso también tienen que tener en mente cuando hablamos de un yugo. Un yugo es porque eso es algo que está dos animales unidos. Eso es lo que es un yoke. En español no sé si hay otra palabra para yugo, pero eso es lo que es. Tiene pues para dos animales. O sea, para que haya dos animales, de eso se trata un yugo. Así que, bueno, vamos a seguir ¿qué es lo que tiene que ver el yugo en la mentalidad del primer siglo, en la mentalidad judía del primer siglo? ¿De qué se trata? Ok. Cuando hablamos del Ol Malkut Shamayim o Malkut Shamayim, que es el yugo del reino de los cielos, esto es lo que es la frase del yugo, tiene que ver con el yugo del reino de los cielos, ¿ok? ¿Pero qué se refiere eso? Es decir, se trata de aceptar el reino, la soberanía de Elohim en contraste con el reino de los poderes mundanos. ¿Qué es lo que se contraste cuando hablan de yugo del reino? Se trata de aceptar, o sea, la soberanía del Eterno, creer en el Eterno como tu rey, como tu soberano, en comparación con los reinos de los poderes mundanos. De hecho, encontramos un pasaje, ¿ok? ¿Cómo se llama? En Lamentaciones 3:27, vamos a leer donde vemos que Jeremías mismo dice, justamente Jeremías es el que le pusieron el yugo al pobre Jeremías, Lamentaciones, o sea, es escrito por Jeremías, ¿no? Lamentaciones 3:27 dice, bueno es ley llevar al hombre el yugo desde su juventud. O sea, así que vemos aquí, pues, ¿cómo se llama bueno es llevar el yugo, pero que es interesante que, ¿cómo se llama? Que en contexto, vamos a decir de esto, cuando habla de yugo, vemos que imagínense, en el verso anterior a esto dice, bueno es esperar y aguardar en silencio la salvación de Adonai. Y aquí está Yeshua, la salvación, Yeshua el que salva, diciendo esto lo del yugo. Entonces, vemos acá, por eso le digo que hay que buscar los pasajes que encontramos en las escrituras. Pero ok, vamos a explicar un poquito sobre esto del yugo de los reinos, del reino, ok, dice. Hay una oración en hebreo que hace el pueblo judío que se le conoce como el Aleinu, dice le Shabeach le Adon Hakol, que es ¿cómo se llama? El Aleinu le Shabeach. Eso es lo que significa, lo que se le llama la oración, que es es sobre nosotros alabar al Creador o al Adón de todos, ¿ok? Entonces, esta oración dice así: es nuestro deber alabar al Adón de todos, atribuir la grandeza al autor de la creación, que no nos ha hecho como las naciones de las tierras, ni nos ha colocado como las familias de la tierra, que no ha hecho nuestra porción como la de ellos, ni nuestro destino como todas sus multitudes.
porque ellos adoran la vanidad y el vacío, y rezan a un Dios que no puede salvar. Pero nos inclinamos en adoración y damos gracias al Supremo Rey de Reyes, el Santo, bendito sea Él, que extiende los cielos y establece la tierra, cuyo trono de gloria está en los cielos arriba, y cuya presencia de poder está en la más alta de las alturas. Él es nuestro Elohim, no hay otro. Verdaderamente Él es nuestro Rey, no hay otro. Como está escrito en su Torá, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Adonai es Elohim, en los cielos arriba y en la tierra abajo no hay otro. Ok, ese último pasaje está en Deuteronomio 4:39, pero este pasaje que donde dice que los otros adoran la vanidad y el vacío y rezan a un Dios que no puede salvar ha sido sacado de los pasajes de Isaías 37 y Isaías 45:20, ¿ok? Entonces, yo lo que quiero que entiendan que esta oración se trata, es una oración que el pueblo judío la hace hasta el día de hoy. Sus inicios de esta oración, ¿cómo se llama? Está en discusión, se cree, unos de la época babilónica, unos del tercer siglo, otros van más allá, dicen que hasta Yehoshua, Josué, es el que hizo esta oración, ¿ok? Pero la realidad es que, como vamos a ver hoy día, más hermanos, que verdaderamente estos temas que tratan, todo está en las escrituras. Sabemos que hay escrituras en Devarim, cuando Moshe dice que la porción de su pueblo es Israel, Jacob, y que no como las demás naciones. También dice que a las demás naciones se les dio para que adoraran al sol, a la luna, a las estrellas, o sea, vanidades, y no así al pueblo de Israel. Así que estas oraciones que ellos hacen, no es un invento de ellos, sino está basado en las mismas escrituras, ¿ok? Pero como dije, se trata de asumir la soberanía del reino, del Rey de Reyes sobre ellos. Así que atrás de esta frase que está ahí, que Yeshua está diciendo, es lo que está diciendo, ¿ok? Está esa parte. Pero vamos a ver un poquito más qué más significa todo esto, ¿ok? Vamos a leer algunos pasajes también, ¿ok? La esperanza de que Elohim sea rey de toda la tierra, cuando toda la idolatría sea desterrada, está expresada en la profecía y en los salmos. ¿Qué cosa es lo que significa esto de la esperanza que Elohim sea el rey de toda la tierra? Es esta oración, ¿ok? El aleinu le shabeach, ¿ok? Es sobre nosotros la adoración al creador de todo, ¿ok? Esa oración que en verdad tiene que ver con el reino, esa esperanza está pues por toda la escritura, y Israel también ansía, y creo que nosotros también ansiamos al día de hoy que se establezca el rey de Elohim en toda la tierra. Entonces está basado en varios pasajes. Vamos a leer Shemot, el primero que les puse está casualmente en el Cántico del Mar. O sea, cuando el Cántico del Mar, cuando ellos cruzan el mar, en el Cántico, Éxodo 15:18, dice, Adonai reinará eternamente para siempre. Así que vemos que desde el principio de la creación, desde el principio que él llamó a su pueblo, hasta el final de las escrituras, está ese deseo que se establezca el reino de Elohim. Vamos a ir al Salmo 29:10. Ahí les puse algunos, pero hay muchísimos que ustedes pueden encontrar por toda la escritura y los profetas, amados hermanos, por todos lados está, ¿ok? Vamos a ir al Salmo 29:10. Salmo 29:10, donde dice, Adonai dará fuerza a su pueblo, Adonai bendecirá a su pueblo con la paz, ¿ok? Bueno, y el anterior dice, ¿qué le puse yo acá? El 10, yo he leído el 11, ok, el 10, no, vamos a ver el 10 y el 11. Adonai preside en el diluvio, Adonai se sienta como rey para siempre, ok, entonces ahí lo que dice, sí, dará fuerza a su pueblo, bendecirá a su pueblo con la paz. Así como vemos es el establecimiento de su reino por toda la tierra. Vamos a ir ahora a Isaías, Yeshayahu 24:23. Vamos a leer Yeshayahu, Isaías 24:23, donde dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Adonai Sebaot reine en el monte Sion y en Jerusalén, y la gloria esté delante de sus ancianos. El establecimiento de su gloria tiene que ser el día de Adonai, que tiene que venir, y ese establecimiento de su reino. Vamos a leer ahora 52:7. Este es bien interesante, además, hermanos, porque quiero que entiendan todos estos pasajes que tienen que ver, que el pueblo judío los conocía muy bien, y las palabras de Yeshua. Miren lo que está atrás de todo esto. 52:7 dice, miren lo que dice. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina, tu Elohim reina. ¿Ok? Imagínense. Imagínense, y todavía anteriormente a este verso dice, pero mi pueblo reconocerá mi nombre. En aquel día reconocerán que yo soy el que dice, heme aquí. Y ahí está el que trae las buenas nuevas. Eso es lo que vino a ser Yeshua. A través de eso Yeshua empezó su evangelio, sus palabras, como diciendo, el reino de Elohim se ha acercado.
Así que vemos esto que tiene que ver acá increíble. Ahora vamos a leer Abdías 1:21. Vamos a ir a otro profeta, vamos a ir a Abdías 1:21, donde dice, por eso hay muchos pasajes, pero después más o menos en general dice, y subirán victoriosos al monte Sión para juzgar al monte de Saf, y el reino será de Adonai. Ok, basado en esto que estamos leyendo aquí, ahorita vamos a ver algo que les voy a compartir, pero está basado en este verso, ok. Y por último les puse Miqueas 4:7, falta uno de Miqueas y uno de Zacarías. Miqueas 4:7, donde dice, de la que cogiera haré un remanente y la descarriada una nación poderosa, y Adonai reinará sobre ellos en el monte Sión, desde entonces y para siempre. Su reinado. Y por último, Zacarías 14:9. Ya esos son los últimos pasajes, donde dice, Adonai será Elohim sobre toda la tierra. En aquel día Adonai será uno y su nombre uno. Así que vemos claramente, pues, amados hermanos, que eso es lo que tiene que ver con esta proclamación del yugo del reino, tiene que ver la proclamación de la soberanía del Eterno. Especialmente está en los tejilim de entronamiento. O sea, si ustedes pueden ver el Salmo del 93 al 99, léanlo, si se van a dar cuenta cuántos hablan del entronamiento del Eterno, que está entronado, eso. Y también en muchos de los libros apócrifos, como Tobit, Sibila, Salmo de Salomón, Sabiduría, Asunción de Moisés, el Cántico de los tres jóvenes, Enoc, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto de la soberanía del reino, de asumir la soberanía del reino sobre Elohim, es lo que está diciendo Yeshua, ¿ok? Es lo que está diciendo, tienen que tomar ustedes creer en Elohim. O sea, por eso cuando él dice, no se turbe tu corazón, crees en Elohim, cree también en mí. Entonces, eso es lo que está, porque eso que él le ha venido a traer eso, a proclamar el reino de Elohim. Por eso que él discutía mucho con los sabios y discutía sobre todo de las malas enseñanzas que ellos hacían, ¿ok? Pero ahora, quiero que vean eso porque eso es lo que está, las palabras, el Señor será rey, se traduce en el Targum, el reino de Elohim será revelado. Y la antigua liturgia culmina con la oración de que Adonai pueda establecer su reino rápidamente. Sin embargo, el reino de Elohim, para establecerse en la tierra, requiere el reconocimiento del hombre. Es decir, la frase hasídica tomada de Babilonia o Persia, el hombre debe tomar sobre sí el yugo del reino de Elohim, el Ol Malkut Shamayim. Ahorita se lo voy a explicar, ¿ok? Esto es lo que hacen los israelitas diariamente al recitar el Shema. También lo hacen los ángeles, los malajim, de cantar 3 veces Kadosh, 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 Adonai Sebaot, Melokol, Haares, que bodó. Santo, santo, santo es el Señor, Rey del universo. Toda la tierra está llena de su gloria, lo que se conoce como el Hekalot. Después dice, y en el futuro todos los hombres tomarán sobre sí el yugo del reino de Elohim al desechar sus ídolos. Por consiguiente, dice el Midrash, cuando el reino de Roma haya madurado lo suficiente para ser destruido, el reino de Elohim aparecerá. Esto está basado en lo que leímos aquí en Abdías que tiene que ver casualmente que es, subirán victoriosos al monte de Sión para juzgar al monte de Saf y el reino será de Adonai. ¿Por qué? Porque ya ustedes saben, amados hermanos, que el reino de Saf o Edom es Roma que cambió las palabras del reino, que cambió el día de oración, en fin, ¿ok? Pero acá lo que estamos viendo es entender esto, que es el yugo, o sea, el yugo que está haciendo Yeshua es aceptar el yugo del reino, pero el yugo del reino, o sea, para que el reino de Elohim se acerque, para que el reino está entre nosotros, el hombre tiene que tomar la decisión de aceptar ese yugo del reino, o sea, asumir eso. Y cuando dice esta parte donde acá leímos aquí, eso quiero que explicarles. Cuando dice esta frase, dice la frase hasídica tomada de Babilonia o persa, que donde dice tomar sobre sí el yugo del reino de Elohim, o sea, el Ol Malkut Shamayim, cuando se refiere a la frase hasídica de Babilonia o de Persia, está haciendo referencia, amados hermanos, a los que vinieron, los que precedieron a los fariseos. Antes de la época de Babilonia y todo eso, cuando comenzaron las escuelas de pensamiento, las sinagogas y el estudio de la Torá, antes de los fariseos, que ya empezaron desde antes, hubo estos piadosos que se llaman hasídicos. No el hasidismo de hoy día de Israel, sino un hasidismo de los piadosos, son los jeses, los que tienen misericordia, pero la misericordia del Eterno, o sea, sobre todo que, ¿no? Estos hasídicos son los que comenzaron con esta frase del yugo del reino. Casualmente Yeshua
Yeshua es de los fariseos, pero de esta clase de los Hasidim, de la clase de los Hasidim antiguos, más, o sea, de los fariseos, él es de esta clase de los Hasidim que eran realmente muy justos, ¿ok? Así que esto es increíble, por eso esa frase desde antes existe, ¿ok? Ok, ahora, miren lo que dicen todavía los comentarios, dice, ¿qué es el yugo del reino de los cielos? Dice, de la misma manera que ponen el yugo sobre un buey, lo que hablamos en antes, para que sea útil, o sea, para que labre la tierra, llega todo eso, y si no lleva el yugo, se vuelve inútil. De la misma manera, un hombre primero toma el yugo sobre sí mismo para servir en todas las cosas al Eterno, pero si lo desecha, o sea, que si desecha el yugo, es inútil, como dice, servir al Señor con temor. ¿Qué significa con temor? Lo mismo que está escrito, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y este es el yugo del reino de los cielos. Así como verán, amados hermanos, aquí está toditito dentro del contexto que está hablando Yeshua. Está hablando de esto del yugo, el reino, soberanía del Eterno. Pero ¿cómo yo puedo aceptar la soberanía? ¿Qué es lo principal para aceptar la soberanía del reino? ¿Qué es lo que, por ejemplo, si tú te quieres hacer ciudadano del reino? ¿Qué es cuando tú vas a un país, te quieres ser ciudadano americano? ¿Qué es lo que tienes que aceptar? La Constitución, y la Constitución del reino. O sea, cuando hablamos de aceptar la Constitución, o sea, la soberanía del Eterno sobre tu vida, se trata de la Torá, amados hermanos, de la Torá, que es la Constitución del reino. Es eso, el hombre, por eso cuando dice es bueno al hombre tomar el yugo de su juventud, es aceptar la Torá desde joven. Eso es lo que está atrás de eso. Porque quiero que entiendan esto, amados hermanos, que en la mentalidad hebraica del primer siglo de toda la escritura, la Torá es igual a Jochma o igual a sabiduría. Por eso cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno, este es el yugo del reino, es porque hay que aceptar la Torá, porque la Torá es la sabiduría, eso es lo que es. Es el principio de sabiduría, es el temor, del temor que de obedecer sus mitzvot, sus mandamientos. ¿Ok? Entonces vamos a leer, acá les puse varios pasajes. Vamos a ir al Deuteronomio, al Shema 4:1-6, donde dice, ahora pues, oye Israel, los estatutos y decretos que os enseño a fin de observarlos para que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que Adonai, el Elohim de vuestros padres, os da. Nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella quitaréis, para que guardéis los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Vosotros mismos, vuestros mismos ojos vieron lo que Adonai hizo en lo tocante a Baal Peor. Dice, cómo Adonai tu Elohim destruyó ante ti a todo hombre que había ido tras el Baal de Peor, ¿ok? El Baal de Peor, ¿ok? Dice, en cambio vosotros que os aferráis de Adonai vuestro Elohim, estáis hoy todos vivos. Mirad, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó Adonai mi Elohim, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla. Observarlos y practicarlos, pues constituye vuestra sabiduría, Jochma, la Torá, eso es lo que es, ¿ok? Dice, y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos esos estatutos y dirán, en verdad, esa gran nación es un pueblo sabio y entendido. Esto es la diferencia, la Jochma, la Torá, en comparación a las naciones. Por eso, o sea, aceptar la soberanía del rey, el yugo del reino de los Shamayim, es aceptar la Torá, la Torá, en comparación a los estatutos de los hombres, de las naciones paganas, de otros dioses, de otros mandamientos que tienen que ver con hombre y no con el Elohim. Eso es lo que está, ¿ok? Vamos a leer ahora el Salmo 111:10. Vamos a leer 111:10. Salmo 111:10. Acá les dice algunos pasajes que tienen que ver con la sabiduría y para entender este contexto. Salmo 111:10, donde dice, el principio de la sabiduría es el temor de Adonai, ¿ok? Dice, sano juicio tienen los que la practican. Su alabanza permanece para siempre, ¿ok? Así vemos, la alabanza, este es lo que es la ley no lleva llave. Ok, ahora vamos a leer Proverbio 1:9. Acá vamos a entender esto de la sabiduría, ¿ok? Porque eso es algo también que nos falta a nosotros conectar y entender de qué se trata cuando hablamos de sabiduría. Porque ya les dije, es Torah, pero ¿cómo se los pruebo? Miren lo que dice. Proverbio de Salomón ben David, rey de Israel. Para adquirir sabiduría e instrucción, ¿ok? Es lo que dice. Para comprender las palabras de la inteligencia, dice,
para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará el saber, y el entendido obtendrá consejos sabios, para hacer entender el proverbio y la parábola. Y Yeshua nos enseñó en Meshalim, en parábolas, dice las palabras de los sabios y sus enigmas. Las palabras de los sabios, los jajamín, los rabinos, sus enigmas, sus parábolas, sus Meshalim. Yeshua solamente habló en Meshalim. ¿Ok? Mira lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor de Adonai, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. En realidad acá lo he puesto instrucción, pero es la disciplina, que es musar. Dice, oye, hijo mío, en la instrucción de tu padre, en realidad y otra vez es la disciplina, el musar de tu padre, y no abandones la Torah de tu madre, porque hermosa diadema será sobre tu cabeza y el collar en tu garganta. Así como vemos, amados hermanos, todo esto de adquirir sabiduría, inteligencia, todo esto tiene que ver con la Torah, ¿ok? Vamos a leer ahora el Proverbios 9:10. Mishlei 9:10. Ya me recontrapasé, vamos a ver el 9:10. Proverbios 9:10, donde dice, el temor de Adonai es el principio de sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que ahora el temor y conocimiento, ¿cómo lo conozco? ¿Cómo puedo conocer el Eterno si no medito su palabra día y noche? Si no medito, si como le dijo a Josué, esta Torah no se apartará de ti y meditarás en ella de día y de noche para que hagas prosperar tu camino. Así que ese es el conocimiento del Santísimo. ¿De quién? La Torah, ¿ok? Y por último le puse Jeremías 8:9. Vamos a ir a Jeremías 8:9. Jeremías 8:9, donde dice, los sabios están avergonzados, turbados y atrapados, rechazaron con desprecio la palabra de Adonai. Dice, ¿qué sabiduría pues podrá haber en ellos? Ahí está. ¿Qué es lo que es? Rechazaron la palabra. ¿O qué es la sabiduría? La sabiduría tiene que ver con su palabra, amados hermanos. Por eso que si nosotros no entendemos esto, nosotros no entendemos que realmente esta palabra preciosa, esa Torah, que en realidad, pues, amados hermanos, como le digo, en eso se trata, pues, de entender la Torah. Y lo que yo les compartí antes también, cuando hablamos de, ¿cómo se llama?, de los hijos de Belial, es entender que esta Torah es la que nos hace ser partes de la soberanía del Eterno, o sea, la Torah. Porque, amados hermanos, si nosotros no tenemos esa Torah, no obedecemos, es lo que en el primer siglo se consideraba tener, o sea, ser un hijo de Belial, ¿ok? ¿Por qué? Porque en esta palabra Belial, acá está, bueno, creo que está en la siguiente, déjenme ver. No se lo puse, pensé que lo que. En esta palabra Belial, que es hijos de, o sea, que es la palabra para Belial, los rabinos entienden que se trata de, los hijos de Belial son los que no tienen el yugo de la Torah, porque Belial, que es como se lee esta palabra en hebreo, se puede leer Bli Ol, ¿ok? Sin yugo. Así que el que no toma el yugo de la Torah, eso es lo que era considerado en el primer siglo como un hijo de Belial. Casualmente eso es lo que quiso decir Rav Shaul cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y acá vemos que cuando habla de injusticia presenta la palabra anomía, que es hombre sin ley. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Mashiach con Belial? Entonces, ¿qué cosa es Belial? Bli Ol, hombre sin Torah, sin el yugo de la Torah. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Así como verán, amados hermanos, esto cuando habla él del incrédulo, no se trata del que no cree, se trata del que no tiene Torah. Eso es lo que está en la mentalidad de Pablo, eso es lo que está en la mentalidad de Yeshua cuando él vino a proclamar el reino, el yugo del reino, tomar el yugo cuando dice mi yugo, tomad mi yugo sobre nosotros, cargad mi yugo sobre nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo él? Acepten el yugo, eso, el reinado del Eterno, la soberanía del reinado, y sobre todo mi soberanía, porque yo soy el Melech HaMelachim, el Rey de Reyes, y el Adón Adonai, el Señor de Señores. Y por eso que Él es la Torah encarnada. Y es por eso que es la palabra hecha carne, Él. Por eso que eso es lo que cuando Él está diciendo es eso. Tomen esa Torah sobre ustedes. Ustedes creen en mí, tomen esa Torah sobre ustedes. ¿Y por qué? Por eso que Él vino a dar entendimiento a la Torah. Porque lógicamente los sabios discutían siempre hasta el día de hoy, porque la Torah sola no basta. Hay muchos temas
que no están claros, que necesitamos explicación para poder entenderlo. Entonces, por eso que los fariseos, los rabinos caminaban enseñando, pues, ¿cómo se llama? La Torá, dando la explicación, ¿ok? Entonces, Yeshua es el que vino a traer. De hecho, los judíos al día de hoy saben que cuando venga Mashiach, él traerá la verdadera explicación de la Torá. El verdadero sentido de la Torá es lo que vino a hacer Yeshua. Entonces ahora están entendiendo que todo esto que tiene que ver con el yugo del reino, la soberanía del reino, es sobre todo aceptar a Yeshua, pero también su Torá. Sin Torá no hay reino. Sin Torá no hay constitución, por lo tanto, los ciudadanos, ¿qué es? Imagínense, tiene que haber, para haber un reinado, tiene que haber el rey y el pueblo, ¿ok? Porque el rey, puede haber un rey, pero si no tiene pueblo, ¿a quién gobierna? Entonces el pueblo está obligado por eso a aceptar la soberanía de ese rey y sus decretos, sus estatutos, su palabra, lo que manda el rey. Si no se obedecen, entonces son desechados del reino. Y eso es lo que está en muchas de las Meshalim, en las parábolas de Yeshua. Así como verán, pues espero que esto también les haya aclarado un poquito. Y bueno, el Eterno mediante Besrat Hashem, como se dice, con la ayuda del Eterno, seguiré trayendo más clases para explicar este pensamiento del judaísmo del primer siglo que verdaderamente no se enseña, más hermanos. Así que como siempre, espero pues que hayan disfrutado esta clase, sigan apoyando el ministerio, sigan orando por nosotros y sobre todo compartiendo los videos. Será hasta la próxima. Shalom Alejem. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde.